Usted está viendo con P mayúscula. Estamos escuchando a Mercedes Sosa, que viva los estudiantes. Esta canción tiene varios años y yo creo que ha sido casi un himno. Más de una vez se nos ha aguado el guarapo escuchando esa canción en varios eventos estudiantiles. Guarapo como el que nos trajo al mar y que esta semana sí nos dio café. Por lo menos. Muy bueno. Esta semana el Mari sí nos trajo café. La semana pasada andaba como llegó tarde, andaba romántica y no sé qué. Pero hoy vino mejorcito. Los picos de Mérida se vistieron de blanco, sale en el diario El Periodiquito el día de hoy. Yo creo que el cambio climático también ha venido afectando, aunque ha sido normal que para esta fecha normalmente Mérida pueda invitar. Esto que se viste de blanco no tiene alusión política de Acción Democrática. Pero, sí, como es un programa de política, de repente la gente pregunta. Pues. Entonces, bueno, tendríamos que ver la última página y a lo mejor aquí no hay nada. La foto de las nevadas, una nevada. Pero Jesús, bienvenido al programa. Gracias. Nuevamente, hay unas cosas, habíamos quedado, fíjate, Teodomiro conversaba de algunas cosas que tiene toda la razón. O sea, todos los trabajadores de Venezuela, públicos y privados, sobre todo en el sector público, en un país rico, petrolero, donde el Estado tiene una manutención importante a esa mano de obra que además siembra en el país. Yo recuerdo que el IPASME, bueno, mi casa se compró por el IPASME. O sea, yo fui a Ispamar, estuvimos en Mérida también hablando de esto, en el complejo del IPASME, donde había excelente... Valle Grande se llama. Valle Grande, claro, que queda hacia el pico... San Javier del Valle. San Javier, exacto. Entonces, en Río Chico también había unas instalaciones. Ipasmar. El IPASMAR, pero además de eso, los docentes pues iban al IPASME, y en el IPASME tenían especialistas, etcétera, 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 y bueno, y vivienda. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con eso? Sí, mira, Jorge, gracias por la oportunidad nuevamente. Yo creo que es importante que los televidentes en este momento traten de ver la hilación que tenemos los educadores presentes en este programa, ¿no? Tanto la compañera Alicia Loreto, del sector de la educación media, el compañero Teodomiro, del Frente Nacional de Jubilados, y en mi caso, el sector universitario. En los tres discursos, en las tres exposiciones, la gente tiene que darse cuenta que hay un hilo común que nos afecta. Ese hilo común tiene que ver con las condiciones laborales que tenemos los educadores en este momento. ¿Cuál es la situación que está planteada? Bien lo dijo Teodomiro, congelación de los contratos colectivos. 5 años los contratos colectivos congelados. En el caso universitario, 5 años de reconducción presupuestaria. El mismo presupuesto ejecutado durante 5 años consecutivos, soportando los embates inflacionarios. Ahora, ¿cuál ha sido la conducta del régimen para darle respuesta a estos problemas? Tú bien señalas que anteriormente se tenía una política de protección social que era producto de las discusiones de las condiciones laborales de los educadores. Nuestras organizaciones gremiales, en este caso el Colegio de Profesores de Venezuela, en el caso de las universidades, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios FAPU, discutían con los gobiernos de turno la aplicación de las normativas laborales, que en este caso nos corresponden a las universidades, las normas de homologación o los contratos colectivos de los educadores de educación media. Y en esas discusiones se veía todo lo concerniente a la materia que afecta al trabajador de la educación, la protección social, el problema de los seguros HCM, la protección al jubilado, los elementos recreativos y los elementos salariales con una indexación a la función inflacionaria decretada por el propio Banco Central de Venezuela. Pero la situación cambia con este régimen cuando pretende unilateralmente imponer los criterios y no acudir a las mesas de negociaciones. Al congelar los contratos colectivos 5 años, significa que el deterioro salarial del docente venezolano sobrepasa el 300% en relación a lo que está ganando actualmente. Alcanza cifras alarmantes con respecto al sistema inflacionario. Cuando haces un reclamo al régimen o al gobierno sobre esta situación, la respuesta que te viene es una respuesta enmarcada en el claro concepto político del terrorismo de Estado. Utilizan todas
todos los sistemas que tiene el gobierno nacional para amedrentar al educador, para amedrentar al trabajador. Las inspectorías del trabajo te amenazan, los sistemas judiciales, en el caso de las universidades, pretenden obligarte a que tú te incorpores a dar clases, te suspenden los salarios, te desconocen a los sindicatos y por otro lado generan un paralelismo sindical con organizaciones fantasmas para que vengan a discutir, no solamente que vengan a discutir, no, que vengan a aprobar lo que el gobierno le está poniendo en una mesa de discusión. Ahora, en la última fase de ese terrorismo de Estado, la estamos viendo de este fin de semana para acá, en el caso del sector universitario, cuando le queman el carro al presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad en Guayana, con una consigna, bueno, para generar el temor, cuya consigna tiene que ver con los elementos más fascistas que hay en el mundo: profesor parado, carro quemado, buscando que la gente se atemorice, pero la respuesta del profesor universitario en este caso ha sido mantener la dignidad, y lo demostramos con la marcha que ocurrió el pasado sábado en la ciudad de Caracas. Bueno, chicos, donde ellos pensaron que cambiando la ruta y amenazando a la gente con ciertos elementos de represión, el pueblo venezolano no iba a salir a la defensa de su universidad, y ocurrió todo lo contrario. Venezuela estuvo presente en esa marcha. A la gente que le gusta hacer comparaciones cuantitativas sobre la marcha, déjenme darle una cifra, pues. En la marcha universitaria del sábado en Caracas hubo más gente que en la final de la Copa de Fútbol que hubo ahorita en Brasil, entre el partido Brasil-España. Que aquello se veía numeroso en el Maracaná, que coge casi 150.000 personas, para que vean la magnitud de la marcha universitaria del pueblo venezolano acompañando a sus universidades. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que entender que la única solución posible para los conflictos laborales de los educadores es la mesa de diálogo con las organizaciones representativas, no con el esquema burlesco que ocurrió o que está ocurriendo en la actual circunstancia, que confederaciones sindicales paralelas, inexistentes, creadas por el gobierno a dedo, pretenden ahora aprobar una normativa laboral que afecte a todo el conglomerado. Esto evidentemente es rechazado por la comunidad universitaria en pleno. Obreros, profesores, estudiantes y personal administrativo rechazan una imposición de normativas laborales. Tiene que entender el gobierno que el principio es de dignidad, el principio no es de cuatro lochas. Ahora, Alicia, ustedes no firmaron ese convenio. No, porque es el sector universitario. Por eso, el sector universitario. Sí, además quien lo firma, ya explicaba Jesús, que es algo, un mamotreto paralelo que monta el gobierno. Tú sabes que el gobierno es especialista en crear cuestiones paralelas. Por ejemplo, los gremios educativos, que ya de por sí éramos bastante, ellos crearon un sindicato que se llama SINAFUN, que es un partido político, es el que le hace las cosas al gobierno. ¿No es los mismos partidos políticos el resto de los sindicatos? No, nosotros no. Por ejemplo, el Colegio de Profesores hacen vida todas las tendencias, ¿ok? En el Colegio de Profesores, te voy a hablar del que milito, pues donde hago vida gremial. Allí ahí está representada Acción Democrática, COPEI, el MAS, los independientes, la coordinadora Simón Rodríguez, Bandera Roja, casi todos los que quieren participar allí. Pero básicamente los mismos que están en la mesa, en la misma división del país, porque el país está dividido entre los que están en la mesa de la unidad políticamente hablando y los que están en el polo patriótico. O sea, estaríamos hablando de sindicatos de la mesa y sindicatos del polo patriótico. No, ¿Eso es lo que está planteado en el tema educativo? No, eso no es lo que está planteado. Lo que te quiero decir... O sea, lo pregunto para que la gente lo pueda ir lo que quiero decirte es que en particular en los gremios se ve reflejado la realidad del país, pues. Pero en el Colegio de Profesores en particular hacemos vida a diferentes tendencias. Ahí todo el mundo tiene su corazoncito. Hay alguno que es proclive a algún partido político e independiente como nosotros, pues. Pero que hemos logrado allí compaginar el interés que es el bienestar del educador. Pero hay algo que tú preguntabas ahorita, que es lo del IPASME. El IPASME, hubo un momento que realmente funcionó, porque cuando el IPASME no tenía una especialidad, una específica, por ejemplo, por decir neumonía, le daban al educador una orden donde él iba a que lo viese un neumonólogo o un especialista X, y el IPASME pagaba esa consulta, que era el costo de las consultas externas, ¿ves? El IPASME daban créditos para viviendas, que te podías adquirir una vivienda en la calle. Ahorita con 180.000 bolívares tú no compras absolutamente ni un rancho.
Entonces, eso es lo que está pasando con nuestro IPAME. Tú vas a consultarte y resulta que abrieron el compás. Compraban computadoras. Comprábamos carros, claro. Abrieron el compás y ahí tiene más derecho a que la gente que viene referida de los barrios adentro que los mismos docentes. No tienen servicio odontológico. Por ejemplo, aquí el caso de Aragua. El caso de Aragua, el IPAME está colapsado totalmente, la estructura física. En un cuartico ven hasta alrededor de 6 médicos. No tienen tiempo ni de 1 hora para ver a los pacientes, no se está haciendo lo que es el hecho de incapacitar a los docentes, el informe médico, producto de precisamente los doctores te están exigiendo que eso se arregle, se solucione. El IPAME ahora más que nunca es como un elefante blanco, no funciona, ni siquiera para crédito habitacional, ni para vehículos que llegó a daba crédito para viajes, muchísimos de nosotros pudimos viajar, mi primera casa la compré con un crédito del IPAME, entonces tú conseguías crédito para estudiar, a lo mejor no era maravilloso el hecho incluso habían hospitales donde teníamos camas adicionales, el IPAME tenía camas, que los docentes podían ir allí y eran lo que se llamaba un servicio semiprivado. Eso ya no existe. Sí, yo lo que creo que en la próxima parte del segmento vamos a conversar un poco por qué eso está así. O sea, es un ensañamiento del Estado contra el gremio de educación, es una política de Estado, es una persecución, o sea, más allá, porque ya estamos viendo exactamente cuáles son los nudos críticos, lo expresaba Jesús y usted, profesora, perfectamente. Ahora, ¿a qué obedece eso? Y adicionalmente a eso, pareciera que estamos en una persecución política contra la gente que piensa distinto al gobierno. Entre otras cosas, están persiguiendo a nuestro amigo Richard Mardo, diputado del Estado de Aragua. Y nosotros hemos preguntado, y con esta respuesta del diputado Richard Mardo, vamos a ir un corte y después regresamos y le preguntamos al Richard Mardo, ¿por qué te están persiguiendo, Richard? Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que